tardes a todos ustedes y también a los espectadores de Canal Gaudí, el canal de distribución de contenidos que impulsa la Fundación Fundos, vinculado a nuestro museo, a la Casa Botines Gaudí, y que permite distribuir las cosas que ocurren en nuestra casa, en nuestro museo, que es el suyo, a espectadores de todo el mundo y de todo tiempo. Estoy realmente muy feliz de realizar esta presentación hoy aquí de este trabajo, de este libro Gaudí en Tánger, y de la investigación profusa y exhaustiva que lo ha precedido y que firman Concepción Page y Manuel Arenas, y que ha editado Base en su colección Singular el pasado año. Estoy muy feliz, en primer lugar, porque con Concepción vengo hablando desde hace años, prácticamente desde la apertura al público de este museo en abril del año 2017, donde ella ya me anticipaba esta investigación que se ha concretado, cuyos resultados y cuyos detalles se contienen en el libro, por las razones que ahora les voy a explicar, y por tanto es una de las investigadoras en el ámbito gaudinista que nos conoce cuando casi nadie conocía el museo. Ella se interesó por la apertura del edificio, por los detalles de nuestro proyecto, un proyecto que a lo largo de estos años ha crecido extraordinariamente en cuanto a potencia, en cuanto a visibilidad, en cuanto a afluencia de público, en cuanto a sus dimensiones y hechuras museísticas. Así es que le agradezco ese interés que a lo largo de estos años y desde el inicio del proyecto nos ha trasladado, nos ha mostrado. Y es muy oportuno que esta presentación se celebre aquí en la Casa Botines, aquí en León, porque el proyecto que Antonio Gaudí concibió para las misiones franciscanas en Tánger está, sin buscarlo, vinculado a este edificio y a sus promotores. El proyecto que Antonio Gaudí gestó, diseñó para la institución franciscana en África, el proyecto no hablaba de Tánger, sino más bien de las misiones franciscanas africanas, es paralelo a la gestación y a la construcción de la Casa Botines. Es decir, como explicarán ahora los expertos autores del libro, se desarrolla durante 1892 y 1893. Es el periodo en el que se construye la Casa Botines y en la que da sus primeros pasos como espacio residencial, con lo cual coincide en el tiempo con nuestro edificio. Pero también el único testimonio gráfico que se conserva, porque la documentación, los planos del edificio ardieron junto a otros muchos cientos, quizás miles de documentos, de legajos, de libros, durante el incendio que sufrió el estudio de Gaudí en la Guerra Civil Española. Eso hace que los detalles gráficos, los detalles de la concepción de ese colosal proyecto no se conserven de forma directa, y el único testimonio gráfico, más allá del dibujo que hizo el escultor Matamala, en el que aparece Gaudí con su estudio y aparece pues ese boceto del edificio, el único testimonio gráfico que se conserva es una fotografía que Antonio Gaudí envió a Mariano Andrés, que es la que aparece en la portada del libro. Ese hecho casual, absolutamente circunstancial e irrelevante en su momento, en el que un arquitecto envía a su cliente la fotografía de un plano de otro proyecto que estaba gestando de forma paralela al suyo,
ha servido de base para vislumbrar un proyecto absolutamente colosal que, como los autores del libro a continuación nos explicarán, tiene una enorme trascendencia en la producción posterior, singularmente en la cripta de la Colonia Güell y en la Sagrada Familia. Es, por tanto, un proyecto enormemente relevante y significativo. Creo que Gaudí llegó a referirse a él como el proyecto de su vida, ¿no? en aquel momento, ¿no? Realmente, para Gaudí era un proyecto extraordinario, un proyecto que no se construyó, que no se realizó, pero cuya concepción, el trabajo en el que Antonio Gaudí se vio inmerso durante más de 2 años, tuvo aplicaciones y concreciones en obras posteriores. Con lo cual, estamos ante una de las obras relevantes y trascendentes de este genio de la arquitectura y del diseño, este genio universal, que, como ven, por circunstancias, ha quedado indisolublemente ligado a nuestra Casa Botines, por realizarse en el mismo periodo y por permitir que ese acontecimiento casual haya servido para tener la referencia visual de lo que sería ese proyecto. Y ya sin más, paso a presentarles a los autores del mismo. En primer lugar, Concepción Pech, que es profesora e investigadora en áreas de arte y patrimonio. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Navarra, graduada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Valencia. Ha sido profesora invitada en distintas universidades y entidades internacionales: Japón, Argentina, Uruguay, Francia, Italia, Hungría. Desde el año 2000 compagina la actividad en la docencia universitaria con la participación en programas y proyectos públicos y privados de rehabilitación del patrimonio arquitectónico y artístico catalán y europeo. Sus líneas de investigación y publicación son el Mediterráneo, patrimonio compartido, y el patrimonio y cultura arquitectónica, investigación centrada en el estudio del espacio arquitectónico, tanto en la arquitectura medieval como contemporánea. Pertenece a diferentes asociaciones dedicadas al estudio y defensa del patrimonio cultural. Y don Manuel Arenas, que es arquitecto superior por la Universidad Politécnica de Cataluña, especialidad Teoría e Historia. Se dedica a la práctica arquitectónica, a la actividad investigadora sobre temas de arte y arquitectura y a la docencia como director del área de expresión gráfica de la Escuela de Arquitectura de la UIC de Barcelona. Tiene numerosos artículos publicados sobre la obra de Gaudí en la Manzana de la Discordia de Barcelona. Ha realizado diversas exposiciones de pintura y es, por tanto, un especialista, al igual que Concepción, muy acreditado en la investigación y la divulgación de la obra de don Antonio Gaudí. Así es que, sin más, les dejo con Concepción y con Manuel Arenas en la presentación de esta obra Gaudí en Tánger. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a Fundos y, sobre todo, a José María Viejo la invitación y el poder hablar aquí de Gaudí, ¿no? Tanto para Manuel Arenas como para mí, Gaudí es una pasión que no tiene fin. Nos metemos y cada vez vemos cosas distintas, cosas nuevas, por lo cual yo quiero agradecer esa confianza que ha depositado Casa Botines, ¿no?, en permitirnos hablar de esta pasión, ¿no?, que es Gaudí, para entenderlo un poco más. Gaudí es complejo porque él entrelaza muchos aspectos de una forma muy sabia, pero a veces no es fácil entender cómo va integrando una cosa con otra, ¿no? Y ahí está nuestra investigación y nuestro estudio en ir aclarando esa complejidad de relaciones que hay en su arquitectura, ¿no? Por eso yo agradezco mucho a Casa Botines, porque realmente es un patrimonio que se toma en serio, ¿no?, lo que es la cultura, se toma en serio lo que es la arquitectura como manifestación cultural y de identidad
Y eso es lo que realmente hace que un monumento tenga valor y sea un servicio para la sociedad en el que está, ¿no? Con lo cual, una vez más, doy gracias a Casa Botines por ese motivo. Y también ahora ya empiezo a explicar un poco cuál es el resultado de la investigación que está plasmada en este libro. Primero, la primera idea que quería recalcar es que nosotros en nuestra investigación nos hemos centrado fundamentalmente en el lenguaje arquitectónico. Porque ¿qué pasa con Gaudí? Con Gaudí hay muchos estudios muy bien hechos, muy buenos, y muchos sobre la historia, ¿no?, en la que vivió, sobre los movimientos artísticos en los que Gaudí se movió, sobre su biografía personal, que a veces no siempre está bien enfocada, ¿no?, porque igual nos lo presentan como una persona muy reservada, muy, no sé, muy introvertida, cuando no es así. Era una persona que tenía una capacidad de relación y trabajaba en equipo. Solo hay que ver cómo él trabajaba y ponía en danza a muchos artesanos, obreros, colaboradores. Claro, ¿qué pasa? Si fuera una persona, ¿no?, introvertida, eso no sería tan posible, ¿no? Cuando él ahí es, vamos a decir, un moderno, porque todos sus compañeros lo que hacen es trabajan ellos solos y tienen ayudantes a los que les dan trabajo. Me entienden ustedes, ¿no? De tú ahora me plasmas esta idea, pero esta idea es mía, tú no pones tus ideas. Cambio Gaudí, ¿no? O sea, Gaudí, sus colaboradores les permitía aportar sus ideas. Ustedes me entienden, ¿no? O sea, tiene una forma de trabajar que hay que empezar a descubrir. Cómo trabajaba para saber que el resultado de su arquitectura no solo son sus ideas, sino suman las ideas de muchas otras personas con las que trabajaba. Nosotros, ante cuál es el modo de trabajar de Gaudí en cada obra, eso es lo que nos propusimos al estudiar un proyecto de Gaudí que nunca se realizó. Ustedes ven esta fotografía. Vamos a ponerla. Esta fotografía, esto es perdón. Esto es una fotografía del proyecto. El proyecto, claro, era mucho más grande. La fotografía tenía este tamaño. Miren ustedes, la mitad, una cuartilla. Y esa es toda la información que Mariano Andrés, ven ustedes aquí abajo, ¿no?, en que Gaudí dedica a don Mariano Andrés su afectísimo Antonio Gaudí, ¿no? O sea, que está dirigida personalmente a él, ¿no? Claro, gracias a este dibujo, nosotros hemos podido conocer muchas cosas, ¿no? A nosotros, bueno, nos hace mucha gracia, ¿no?, que a veces hay personas que nos dicen, y de una cosa que tiene 12 centímetros por 8 habéis sacado 288 páginas del libro. Pues sí, ¿no?, para que ustedes vean la capacidad de información que Gaudí podía dar con su forma de trabajar y de dibujar, ¿no? Entonces, centrado en que la temática es explicar, ¿no?, cómo es la arquitectura y sobre todo su método de trabajo, porque el resultado de la arquitectura tiene mucho que ver con su método de trabajo. Nosotros nos propusimos en nuestra investigación sumergirnos o investigar sobre todo a dos niveles. A un nivel es hacer un estudio que se llama proyectual del dibujo, ¿no? Es decir, vamos a ver cuántas cosas hay en este dibujo, ¿no? Se ve un muro, se ven unas puertas, se ven unas torres, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Primero identificar qué hay, ¿no? Identificar también, como explicaremos más adelante, quién le hizo ese encargo, por qué se lo hizo y qué condiciones le exigió. Porque Gaudí siempre se atenía a las peticiones y deseos de sus clientes,
¿me entienden ustedes, no? Él nunca iba por libre, aunque lo pueda parecer, pero nunca, nunca jamás. Él, eso sí, hacía arquitectura al 100% y muy buena arquitectura, pero siempre al servicio de sus clientes. Si a su cliente le gustaba esto, él traducía esto arquitectónicamente, ¿no? O sea, claro, ese dibujo necesitaba un estudio proyectual, un estudio en que decir, a ver, qué elementos arquitectónicos hay, cómo están relacionados, por qué están aquí, por qué no están allá. Ese estudio nadie lo había hecho todavía de este dibujo, ¿no? Y ustedes pueden ver que arriba ven lo que se llama un alzado. Luego Manuel eso nos lo explicará mejor. Un alzado es un dibujo de la fachada principal. Y abajo de todo, si ven en el cursor, ven que hay un esquema de planta, con lo cual tú te das cuenta que este edificio tenía 4 lóbulos y en el centro un rombo cuadrado que era el templo. Y los lóbulos eran 4 patios y las estancias para la misión, que ahora les pongo con un interrogante, el tema misión u otra cosa. Veremos qué otra cosa podía ser. Claro, eso es un edificio un poco, vamos a decir, raro, ¿no? Ustedes han visto, en esta época, estamos a finales del 19, un edificio de forma cuadrolobulada, como un trébol de 4 hojas. Es muy difícil. ¿Han visto un templo de planta en forma de rombo? Más raro todavía, ¿no? Bueno, entonces, claro, hacía falta un análisis proyectual de aquí que no estaba hecho para aclararse uno, ¿no? Y luego, la segunda fuente que hemos utilizado es los únicos escritos de Gaudí. Gaudí, cuando acabó la carrera, escribió en un, vamos a llamarle, dietario, o como ustedes le quieran llamar, un cuaderno, donde apuntó todo lo que él creía que un buen arquitecto tenía que tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto y ejecutarlo. Porque una cosa es que tú haces el proyecto y luego está la ejecución, ¿no? Pues las dos cosas. ¿Qué hacía falta? ¿Qué pasos había que seguir? Claro, eso es muy importante, porque quiere decir que si Gaudí escribió esto, y veremos cuáles son esos pasos, quiere decir que Gaudí actuó así, pues en el proyecto de Tánger, en Casa Botines, da igual, en La Pedrera, yo prefiero decir la Casa Milá que La Pedrera, etcétera, 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 ¿no? Así podemos entender un poco más. Entonces, porque la gente no ha hecho muchas referencias a esos escritos donde Gaudí explica primero esos pasos que se tiene que seguir para hacer un programa arquitectónico, o sea, para hacer un proyecto y luego ejecutarlo. Eso es lo que vamos a llamar programa arquitectónico, ¿no? Que es lo que hay que tener en cuenta. Pues la gente, no sé por qué motivo, pero la mayoría de estudiosos este dietario de Gaudí no lo han utilizado. Y sobre todo, él en ese dietario habla de 3 cosas. De cómo construir un templo, de cómo construir una casa y de las condiciones que tiene que tener un edificio público. Claro, todo eso a nosotros nos interesaba un montón por el proyecto este, ¿no? Y la segunda idea, y luego ya Manuel les va a enseñar los dibujos y luego yo les explicaré el significado de todos estos más o menos dibujos, es que nosotros al hacer ese estudio nunca hemos pretendido, y los dibujos que les va a mostrar Manuel Arenas, nunca hemos pretendido decir, si se hubiese construido este edificio sería así. Eso no lo pretendemos nunca, porque uno, no somos Gaudí, ni sabemos ni podemos hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos explicado entonces? Explicamos cómo funciona, ¿no? Todo en arquitectura, cuando tú haces una cosa, sabes que esto funciona para algo determinado, no para cualquier cosa, ¿me entendéis, no? Y sobre todo Gaudí, él atendía en sus edificios siempre a la función a la que estaban destinados. Perdonen que les diga algo igual de una forma tan ruda y tan brutal. A Gaudí el estilo le importaba un pimiento.
no le importaba nada. Con lo cual, él no hacía mirando el estilo, él hacía siempre mirando la función y los deseos y los gustos del cliente. Ustedes lo entienden, ¿no? Y atendiendo a esto, él sacaba un edificio. El estilo no le importaba. Aclarado esto, ya solo decirles que como marco de ese programa es que quién fue el mecenas de ese proyecto. El mecenas de ese proyecto fue el segundo marqués de Comillas, Claudio López Bru, pero detrás de él estaba también Segismundo Moret, que en aquel momento era ministro del Estado de España. Esos en realidad fueron, vamos a decir, mecenas promotores. ¿Y dónde están entonces las misiones franciscanas? ¿No? Que todo eso es lo que yo, después de que ustedes vean los dibujos, les explicaré. Entonces había el mecenas, que le hemos dicho, los destinatarios. ¿Quiénes eran los destinatarios? La misión franciscana, pero no solo la misión franciscana. Había una intención, vamos a llamarle sumergida, que luego lo explicaremos bien. Lo que se quería es crear una catedral en el norte de África, ¿no? Lo que se pretendía es que España quería ser la promotora, como erigir una diócesis, que no había ninguna en el norte de África, una diócesis que dependiera de España. Pero bueno, luego veremos qué problemas políticos había para este asunto. Y el tercer punto que es importante es que, claro, todo esto Gaudí lo tenía que construir en una ciudad musulmana. Ustedes se imaginan, ¿no? Un templo católico, ¿no? Las misiones, porque oficialmente se creía que era el templo para atender a todos los católicos de Tánger, más las sedes de la actuación de las misiones. Entonces, pero todo esto en una ciudad. Y Gaudí en sus obras siempre tenía en cuenta el entorno. El edificio tenía que poder ser hijo de ese entorno, no podía ser algo ajeno. Ustedes entienden el reto, ¿no? Ciudad o medina musulmana, templo católico. Y ese entorno musulmán tenía que tener alguna conexión o poder encontrar conexiones con este edificio. Como ven, el reto que tenía Gaudí tenía que atender a tres cosas muy importantes y todas cohesionarlas. Ustedes entienden ahora la complejidad, por lo cual no es fácil entender a Gaudí. Entonces ahora ya les paso a que Manuel Arenas les va a mostrar los tipos de dibujos que hicimos para investigar y luego yo les explicaré esa complejidad más de cómo soluciona ese reto. Pues teníamos simplemente esta imagen. Como ven ustedes, y ha explicado ya Concha, tenemos un alzado bastante claro, se entiende bastante. Vemos que en una planta totalmente incomprensible, a una escala mucho menor, ponía las escalas, pero como esta era una fotografía, era evidente que esas escalas se habían perdido y no había ninguna escala gráfica. Por lo cual teníamos un problema grave en empezar. Entonces el sistema era... planteamos la idea de que habría dos tipos de conocimiento, el conocimiento que se llama gráfico, ¿no? Y el conocimiento científico. De hecho, esto en el área de expresión gráfica, colaboramos con ella en una asignatura optativa de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña. Colaboramos en una asignatura que consistía en coger alumnos de tercero y cuarto año de arquitectura y llevarlos a ver, en ese caso hicimos 2 años de Jujol con la Casa Negra y 2 años más también con Jujol en el Teatro del Patronato Obrero de Tarragona. Y lo que hacíamos era llevar a unos alumnos que no sabían casi nada de Jujol y hacerles dibujar Jujol. Vimos que evidentemente el dibujo es una herramienta de conocimiento y lo que nos dábamos cuenta es que ellos aprendían mucho sobre los tics, las maneras de trabajar, las fórmulas que utilizaba, más que no que les explicaras datos de cuándo había sido hecho, en qué año, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo cual nosotros
pensamos que el conocimiento gráfico es un conocimiento con una fuerza indiscutible. Hay esa cosa popular de que una imagen vale más que 1000 palabras, luego ese podías ir al otro lado, ¿no? Que nunca una imagen va a ser simplemente una ilustración de un pensamiento, sino que una imagen en sí es un lenguaje con una fuerza increíble. Por lo cual nos decidimos que empezaríamos de esa manera, paralelamente lo científico y al mismo tiempo lo gráfico. Para eso empezamos un sistema que ya Gaudí también habla. Él con sus colaboradores les pide que hagan fotos de muchos elementos, sobre todo de maquetas, etcétera. Con esas fotos él las dibuja. Entonces, para él dibujar él habla de emborronamiento. O sea, para dibujar no es que se tiene que hacer un dibujo bonito, sino lo que se hace es un dibujo que se va emborronando y que eso va creando, bueno, aún no, pero y eso va creando nuevas realidades, nuevas miradas que no se ven al principio. De hecho, nosotros mirábamos el dibujo los primeros meses y casi no veíamos nada. Pero a medida que íbamos trabajando, pues empezamos a ver muchos elementos, muchas cosas y empezábamos a entender esa planta incomprensible, pero que está llena de pequeños detalles que nos tienen mucha luz. Entonces, aquí empezamos a emborronar, es decir, cogimos los alzados tal como los tenía, como salían aquí y los empezábamos a ensuciar. ¿Qué estábamos buscando? Esto es Gaudí hablaba de esto, hablaba de que nunca se puede borrar. O sea, cuando él estaba haciendo estos emborronamientos, lo que está haciendo es creando nuevas miradas y esas miradas te abren nuevas puertas que te van dando una comprensión del edificio en sí. Por lo cual, lo que tranquilamente empezamos a emborronar sin ningún... Por ejemplo, en este dibujo todavía nos quedaba de algunos estudiosos que hablaban de que había un foso, de que había un sótano, y en los dibujos lo que hacíamos es pensar en estos elementos. Ya saben ustedes que dibujar es pensar con la mano, es decir, es una conexión directa del lado derecho creativo del cerebro con la mano, sea la izquierda o la derecha, y lo que haces es estar pensando. O sea, en realidad un dibujo es pensar. Y se habla de que el dibujo no representa lo visible, sino que hace visible lo invisible. Y eso es lo que queríamos conseguir. Entonces aquí empezamos con la planta, intentar entender esta planta. Claro, es una planta extrañísima, es una planta cuadrilobulada, como ha explicado, es una tipología que no existe y que él no se sabe muy bien de dónde ha salido. En el libro damos algunas propuestas de que puede salir de alguna... Vemos una ventana gótica que tiene algo parecido, pero encima gira el templo 45 grados en el centro, ¿no? Pero vemos cuatro patios, ¿no? Y entonces aquí ya empezamos a trabajar más en esa idea de cómo se coloca este edificio en el terreno. Y después les explicaremos con otro tipo de dibujos por qué llegamos a esa conclusión de que ya no nos gusta el foso. Nos parece un poco extraño que en un entorno islámico un templo católico haga un foso para aislarse de la gente. Todo lo contrario. Es decir, lo que tiene que hacer es intentarse integrar con ese entorno que en principio es como hostil. Otra cosa sería, como está pasando aquí en la Casa Botines, estos patios ingleses que hay alrededor, que en realidad lo que están haciendo es potenciando la planta baja con la planta semisótano, y que algunos autores piensan que eso era todo el edificio. Nosotros ya lo descartamos de entrada y aquí empezamos a ver que esas grandes torres del centro quizás necesitan como una solidez, que de alguna manera se anclen al suelo. Aquí seguimos con la idea esta del emborronamiento. Esta idea de emborronamiento tampoco es una idea solo en ese caso de Gaudí. También recientemente el arquitecto famoso Miralles está hablando de que él se basa en su trabajo de un libro de Deleuze, ¿no? En que habla de Gilles Deleuze, de que habla de repetición y orden, ¿no? Y entonces lo que está haciendo, y Miralles nos lo explica, es que cada vez que hace un cambio, un movimiento, una nueva imagen, ve nuevas realidades y nuevos intereses, nuevas líneas de trabajo. Pasamos un poco más. Aquí estamos con otro de estos elementos. Era interesante porque a medida que iban pasando estos dibujos e iban apareciendo datos que nos interesaban, el proyecto crecía, lo empezábamos a ver, lo entendíamos.
estupefacción de un amigo que cuando ve el dibujo que se presentó en el MENAC, en la exposición que se hizo hace 2 años de Gaudí, dice, ¿de esto veis cosas? ¿Cómo podéis ver en este dibujo estas cosas? Pues sí, cuando se dibuja lo que se hace es aprender. Entonces, lo que era una manera de ir aprendiendo estas cosas, pero al mismo tiempo necesitamos esa fuerza científica, una serie de datos que nos consoliden esto. Esto hizo que, empecemos, si pasa alguno más, todo eso es emborronamiento, siempre esta idea de emborronamiento. Muchas veces los especialistas hablan de que muchas veces se habla, cuando se dibuja mejor es cuando se habla por teléfono, por ejemplo. O sea, aquí está el lado izquierdo del cerebro, que está definiendo pues, si tiene que comer, cenar o ir al médico, mientras que el derecho queda desconectado y el derecho es el creativo. Y en esa mano es donde están pasando cosas. Y esas miradas son los que te dan entradas y miradas y nuevos planos de conocimiento. Pasamos un poco más. Un poco la misma idea, esta idea de tal, aquí se iban precisando muchas cosas, veíamos en los patios que posiblemente había unas cisternas, evidentemente siempre estábamos pensando que Gaudí quiere hacer una arquitectura global, está preocupado por todo, está preocupado por la sostenibilidad, está preocupado por el agua, está preocupado por la arquitectura, está preocupado por la forma, por todo. Una más, aquí se van desvaneciendo y entonces nos damos cuenta que ya sabemos mucho del edificio, hemos entendido ya muchas cosas, por lo cual ya podemos ser capaces de intentarlo dibujar. Pero siempre, como ha dicho ella, con mucha cautela. Nosotros no somos Gaudí, somos incapaces de trabajar con esa filigrana, con esa fuerza, y no nos parece correcto hacerlo, porque nunca lo igualaremos ni podremos explicarlo bien. Pero en cambio vemos que sabemos muchas cosas y queremos explicarlas. Y entonces decidimos, pues ahora vamos a trabajar en unos dibujos que los llamaremos analíticos y que eso es lo que van a hacer, es intentar entender qué pasa aquí. He puesto aquí la planta un poco más grande con el alzado y un poco medidas generales de esto. Y aquí empieza un primer problema, que es ¿cuán grande era esto? No se sabe. No hay escala gráfica, hay unas escalas pero que no significan nada porque es una foto, por lo cual ¿cuán grande es? En eso Bassegoda nos da la pista. Bassegoda nos dice, tenéis que coger un elemento, pues el antepecho, por ejemplo, de uno de los balcones estos laterales, se lo consigo aquí, que le damos una medida y a partir de ahí escalamos. Pero con eso no nos quedamos satisfechos, nos queda una sola, sino que ahora pasamos al siguiente. ¿Qué decimos? Encontramos, por suerte, la gran investigadora encuentra un plano del 1900, ¿no? Un plano militar, que son conocidos por su precisión, con curvas de nivel, y nos atrevemos a poner en planta, lo pueden ver aquí a la izquierda, en el terreno que sabemos que tienen los franciscanos, y también nos hace gracia hacer una sección total porque creemos que es interesante saber que ese proyecto está a 600 o sea, 800 metros de la línea de mar y que está a unos 70 metros de altura. Eso también nos quita también otro problema, porque algunos autores decían, no, es como una fortaleza, está en medio del desierto. No, esto está en Tánger. Tánger es una ciudad mediterránea como Málaga o como cualquiera. En el Cerro Alto, esta zona de aquí, hay los mismos árboles que habrán en cualquier ciudad mediterránea, por lo cual no está en el desierto y por eso lo del foso sí tiene poco sentido. Pero entonces vemos que el tamaño del proyecto como ya casi entra dentro de una pieza de 100%. Entonces, claro, se coloca en esa zona donde colocamos la planta, sabemos que hay un 2% de pendiente, por lo cual quiere decir que entre un extremo y el otro del edificio habrá unos 2 metros de desnivel. También aquí sabemos que Gaudí, evidentemente, la economía, o sea, la economía proyectual es uno de los datos básicos, se preocupa por todo, por lo cual creemos podría ser muy lógico que lo colocara en una cota intermedia, de forma, porque vemos unas escaleras de subida y vemos unas escaleras que siguen subiendo, por lo cual sería bastante lógico que hiciera un movimiento de tierras mínimo, es decir, por el punto intermedio, y que esas sombras, pasa un poco a la planta primera, no del todo, al principio de todo, sí. Estas sombras que vemos aquí arrojadas
y luego toda la sombra del edificio. Nos dice que eso podría ser, evidentemente, que esta plataforma tiene unas pequeñas barandillas para salvar ese desnivel entre un lado y el otro, y eso es lo que creemos que puede haber confundido a algunos investigadores a pensar que hay un foso que lo rodea. Por lo cual ya tenemos tenemos esa plataforma, en esa plataforma se coloca toda la... Y luego pensamos, otra de las averiguaciones, ya conocimiento científico otra vez, sabemos que el firme de piedra está a unos 7 metros respecto a la cota del terreno. El terreno no es muy bueno, por lo cual pensamos que puede terraplanarlo y dejarlo bien, pero que la cripta funcionaría muy bien. ¿Ya puedes volver a pasar a la planta primera? No. ¿Sí, a la planta? No. Ya pues. Aquí, vale. Y entonces ya nos atrevemos a empezar a dibujar este elemento. Cuando vemos, evidentemente, el proyecto, pues enseguida identificamos unas partes que están muy claras. Es decir, hay 4 puertas, hay 4 lóbulos, hay una iglesia central que está girada en forma de rombo. Esas 4 puertas nos dan a una segunda torre que vemos perfectamente en el alzado, que esas segunda torres tienen las ventanas como giradas. Eso quiere decir que eso serán las torres escalera. Enseguida imaginamos o pensamos que esa torre de entrada y la torre de escalera, que una sería esta, la otra sería esta, la otra sería esta, la otra sería esta, forman lo que se llamarían los núcleos verticales de comunicación del edificio. Y con un problema, que es que también los franciscanos exigen, las normas franciscanas, que la entrada sea directamente desde la calle a la iglesia. Por lo cual, aquí tenemos que inventarnos una historia, aquí sí que es pura invención, que esa primera caja de escaleras que tenemos aquí y la del otro lado tienen que pararse y dividirse en 2. Esto funcionalmente también funcionaría muy bien en el sentido que se para la escalera, puedes entrar directamente en la iglesia y puedes salir por el otro lado, creando una sacristía, un elemento más interno, y que la planta primera posiblemente será la planta más pública, aparte de la planta baja. Por lo cual nos parece una posible y adecuada explicación. Luego en el alzado también vemos claramente que tiene 4 plantas. Es decir, la primera planta es una planta que está muy rasgada, es una solución que él emplea en varios edificios, esa idea de que por allí pasa la gente, por lo cual no puedes tiene que tener una cierta intimidad, por lo cual es una rasgada y tiene como una doble fachada y para crear esa intimidad en esa planta baja. Luego hay 2 plantas que siguen un ritmo muy interesante, que es una ventana grande y una ventana pequeña. Un ritmo, como es extraño, esa ventana grande además tiene una especie de cubierta, de cucurucho, que también la podemos ver en la iglesia de Güell, de la colonia Güell. Y luego que tiene en medio de cada una de los lóbulos, en medio, se ve que tiene que son estas cosas que aparecen aquí, tiene una pieza especial, una pieza más grande, una pieza más representativa. Entonces, claro, si esto funciona así, y estamos hablando de que estos son fachadas, quiere decir que la alimentación de todas estas piezas tendrá que ser por el interior, por lo cual ya imaginamos inmediatamente que en el interior habrán estos pasillos que dan toda la vuelta y que van alimentando todas las piezas. Y que luego esas piezas son extremadamente flexibles porque pueden distribuirse de muy distintas maneras en función del uso. Por ejemplo, había un investigador que hablaba de que los frailes vivían arriba de todo, en la última planta que vemos aquí, que también es una rasgadura. Entonces dices, no, esto estamos a finales del 19, estamos hablando que la planta de arriba en París vivían las criadas, en Barcelona vivían las criadas, es decir, arriba no vive nadie. Arriba esto es una cosa que se repite en toda la arquitectura mediterránea, que necesitas una planta colchón para conseguir que el calor no entre dentro del edificio y se mantenga. Y entonces será desván, serán lavaderos, serán toda clase de elementos de este tipo, pero que en realidad es una cuestión climática, ¿no?
Sí, ves pasando. Entonces, vamos haciendo, por ejemplo, aquí hicimos el divertimento de girar la planta, ¿no? Más que nada, aquí era como intentar entender, pero ¿por qué es tan extraña esta planta, ¿no? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo se la ha inventado? Pero en cambio nos damos cuenta de que es extremadamente funcional, en el sentido de que como esos 4 núcleos que hemos hablado, formado por la torre de entrada y la escalera, torre de entrada escalera, torre de entrada escalera y torre de entrada escalera, lo que crea es unos vestíbulos independientes que dan entrada a las alas y significa que tú puedes cerrar un ala totalmente y ser más privada. Por ejemplo, podríamos poner posiblemente a los frailes en la parte de atrás con sus patios totalmente privados y en cambio todo el programa de visitas, de gente, de talleres, según lo que se hubiera hecho, que estén en la parte más delantera y que puedes aislar unas piezas de otras. También en esta fachada, bueno, vemos este final que hemos dicho, este desván, que también tiene estas rasgaduras, que es esta ventilación continua del edificio. Y luego, evidentemente, sale las grandes torres del templo. Aquí también era, cada investigador decía cosas distintas, pero nosotros ya habíamos visto tantas torres cupulares, ¿no? Llegando hasta el suelo, y esto lo habíamos visto también en la iglesia de la Colonia Güell, que entonces decimos, no, esto será una cubierta cupular, es decir, toda la iglesia será una cubierta cupular. Y eso tendrá esos 3, 6, 9 grandes torres parabólicas que llegan hasta el suelo. Imagínense estos patios, lo emocionantes que van a ser, van a tener ese pasillo interior que va a dar todas las plantas y que van a ver las torres de la iglesia llegar hasta el suelo. Pasemos otra. Aquí, bueno, hacemos un poco más grande esto, empezamos como a trabajarlo, pensamos en que esa cripta es importante para darle estabilidad a este conjunto, ¿no? Tantas torres hacen que sea necesario como un sistema de arriostramiento de todas estas torres, porque además cuando van subiendo empiezan a aparecer torres entre ellas, como pasaría en la Sagrada Familia. Pues es ¿dónde está? Bueno, aquí vamos viendo un poco cada planta y tal. Aquí, por ejemplo, es donde proponemos que toda la parte de atrás sean los posibles frailes. Estamos hablando que calculamos que en esa época habrían unos 40 frailes, por lo cual también esto es una información de esta científica de cuánta gente había, cuánta gente se necesitaba que hubiera en este nuevo templo, porque tenían que ampliar un poco los feligreses. Esto sería la cripta, es decir, la cripta funcionaría primero para ir a buscar el suelo firme, el suelo de piedra, y a la vez para formar toda esta cimentación que aguanta estas grandes torres, ¿no? Pasa al siguiente. Aquí un dibujo que es emocionante, porque claro, esas torres van decreciendo con la altura y entre ellas se colocan unas agujas, ¿no?, que van saliendo entre media. Por lo cual, si ahora nos fijamos aquí, podemos pensar que tenemos 3, 6, 9 torres en la zona de la iglesia, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O sea, tenemos 17 torres parabólicas de variables alturas y las agujas que van apareciendo entre ellas. En este plano, que sería el plano de terrazas, vemos lo importante que son estos núcleos de escalera y torre de entrada cuando llegan arriba. Independizan el edificio en 4 áreas totalmente que se pueden cortar, se pueden trabajar de distintas maneras, pero realmente lo independizan con un templete en cada una de las zonas muy trabajado. Es decir, ¿por qué es eso? Pues porque para Gaudí subir a la terraza es uno de los elementos básicos. O sea, él quiere subir y ver los 360 grados, pero además quiere seguir subiendo. Si seguimos, bueno, aquí tendríamos el mirador. O sea, en el alzado se ve ligeramente un mirador arriba con unos contrafuertes y dices, ¿quieres seguir subiendo? Y cuando sigue subiendo, ¿qué le pasa? Vuelve a ver los 360 grados, evidentemente, pero además es que está dentro del edificio. O sea, en muchas casas de Gaudí lo que hace es apartarse y mirar el edificio que ha hecho, o desde el propio edificio mirar lo que tiene alrededor.
Entonces aquí vemos que estos dibujos ya nos empezaban como a emocionar, pensar esta gran plataforma arriba que tienes que pasar por dentro de las torres, era una situación como muy inverosímil y un gran esfuerzo, que quiere decir que para él era extremadamente importante esta cosa del mirador, un invariante. Otro tema que luego, por eso la primera presentación la hicimos en el Palau Güell, porque en el Palau Güell ya habla de esa luz que tiene que haber dentro del templo. Y esa luz tiene que ser una luz muy especial, una luz cambiante, una luz más bien oscura. Estamos en un sitio donde hay mucha luz, por lo cual lo que tenemos que hacer es controlarla. Y entonces pensamos que la idea que pasa en la sala central del Palacio Güell, que tiene doble cúpula, pensamos que era una solución muy interesante y que podría funcionar muy bien. Entonces nos hizo gracia hacer la presentación allí para tener esa doble cúpula que pensábamos que explica muy bien. Él incluso habla de dónde ha visto esa luz, y el señor Güell, ¿no?, le indica que quiere esa luz muy especial y evidentemente para él esto es una arquitectura, para Gaudí es una arquitectura de los sentidos, y la luz evidentemente es uno de los elementos más importantes. Pasaríamos otra vez. Aquí también es un detalle interesante, en el sentido de que saben ustedes que las casas ahora que saben convivir con su entorno se las llama extrañamente passive house. Eso quiere decir, una casa pasiva es una casa que no necesita que le pongas energía, sino que ella sola, por la manera que está ventilada, por la manera que está aislada, por la manera que está colocada, consigue tener el aire que la cruza, recoger el agua, toda una serie de elementos que la hacen que no necesite energía. No tienes que estar poniendo el aire acondicionado todo el rato, sino que en sí misma ya se ventila. Ya que había todo este dibujo de todas estas ventilaciones, que incluso vemos aquí abajo como la cripta también funcionaría, y aquí estaríamos con el patio inglés que tenemos aquí, ¿no?, que serviría para que esta cripta evidentemente se ventilara y que entrara una luz importante, y que estos patios ingleses estarían en el interior, o sea, en los patios. Estos no están en el exterior, sino que están en esas esquinas que están pasando aquí, ¿no? Lo que hace que es un edificio que es inteligente. Esto es un edificio inteligente, tonto es el edificio que tienes que ponerle el aire acondicionado enseguida. Un edificio inteligente es el que sabe responder, por lo cual ventilaciones cruzadas, crear dentro del templo el aire caliente sube, por lo cual crea estas corrientes de aire, y solo esto ya consigue un elemento de confort inmediato. Y el último, sí. Bueno, aquí también ya nos atrevimos a coger unas fotos de época, hay dos, la que lleva la portada y esta, y colocar con el ordenador, dibujar el edificio. Y de alguna manera este skyline nos parece que, de alguna manera, Gaudí parece que no está compitiendo con una mezquita. Una mezquita siempre es un elemento, tiene un minarete, que normalmente son cuadrados, pero en ningún momento parece que quiera competir con ello. Y esto sería uno de los elementos que ahora desarrollará más Concha, esta idea de integrarse en un lugar. O sea, aquí estos no podrán ser Luca campanarios, no se pueden tocar las campanas en Tánger, evidentemente en un país islámico, y tampoco tendrán cruces tridimensionales, porque tampoco se puede estar exhibiendo de esta manera unos símbolos que son ajenos. En cambio, pues será capaz de buscar una paloma, a lo mejor, que coronará la torre principal, que será un símbolo bueno para unos y otros. Será Espíritu Santo, podría ser, pero para los islamistas también los palomares son los sitios donde la gente no solo va a tener las palomas y criarlas, sino que va a socializar. Es decir, que esto también indica esta idea de que esto es un sitio para encontrarte con gente, para estar en paz y para tus rezos o expandir tu espiritualidad. Vuelve. Y ahora voy a explicar la complejidad política de lo que les he dicho antes, ¿no? Que eso también te ayuda a entender las condiciones del encargo y el propio edificio. Espera, vamos a pasar. En lo que les he dicho, para dar ideas claras, es que en el dietario que él escribió cuando había acabado la carrera, que es en 1978,
entre el año 1878-1879, él escribió que para hacer un programa arquitectónico adecuado había que atender fundamentalmente a 3 aspectos. El uso, ¿no? O sea, tenía que tener muy claro para qué iba a servir el edificio, los objetivos. 2, el carácter. ¿Qué significa el carácter? Es como yo individualizo ese edificio para que me hable de su función, igual de los deseos del propietario, ¿no? Como es, de la identidad del propietario. Y el tercero son las condiciones físicas del entorno. ¿Qué exigencias de clima tiene? ¿Qué tipo de materiales están más cerca para que sea más barato? ¿Qué tipo de técnicas me favorecen, ¿no? Crear unos espacios adecuados para el uso y el carácter, la durabilidad, el mantenimiento, etc. O sea, esas 3 cosas Gaudí las lleva a rajatabla en todo proyecto, ¿no? Y nosotros vamos a explicar ese proyecto a través de estas 3 cosas. Primero, el uso, ¿no? Aspectos a los que tuvo que atender Gaudí en relación al encargo del proyecto. ¿Cuál era el encargo? Que aquí también ha habido mucha confusión y lo aclaramos. Miren, aquí tenemos a todos los agentes y actores de ese encargo. Tenemos el primero, empezando por su izquierda, a Claudio López Bru, que es el segundo marqués de Comillas. Él era un gran empresario, dueño de la Transatlántica, bueno, tenía distintos negocios. La Transatlántica era una compañía de navegación que hacía viajes por África, por las colonias africanas españolas, por Filipinas y las Antillas. Y claro, como era una compañía muy potente, el Estado español lo utilizaba también para sus fines, vamos a decir, político-comerciales, ¿no? Con lo cual era una fuerza potente muy vinculado con los deseos y los aspectos y los objetivos que quería conseguir la política española. El segundo tenemos a Segismundo Moret, que en esos años de finales de siglo fue el ministro de Estado, que era el equivalente a lo que hoy diríamos el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Segismundo Moret tenía el ojo puesto en Tánger porque era una ciudad política y estratégicamente, no solo física, sino comercial, importante. Estaba en el estrecho de Gibraltar, o sea, unía el Mediterráneo con el Atlántico, unía 2 continentes, África, ¿no? Y todo lo que es el continente europeo. O sea, había muchos intereses puestos, y no solo España, muchos otros países de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, en tener una presencia fuerte, pues para extraer de Marruecos todo lo que les podía interesar. El tercero es José María Lerchundi, que era, por un lado, el superior de los franciscanos en todo Marruecos, y él era el que ciertamente lideraba todas las misiones, que habían varias, no solo en Tánger, sino tenía otras sedes, ¿no? También en las distintas ciudades, sobre todo las costeras, ¿no? Y que él hizo una reorganización de la orden franciscana y sobre todo promovió 2 asuntos que fueron muy importantes y que la política española, del gobierno español, quiso utilizar, ¿no? Que es, él creó muchas escuelas, o sea, en los países islámicos las únicas escuelas que hay son las escuelas coránicas, ¿no? Que les enseñan a los niños el Corán, pero no les enseñan más cosas, ¿no? Y entonces, claro, él enseñaba a los niños gratuitamente, les enseñaba toda la escolarización que podía haber en España. Y no solo esto, sino también tenía talleres para enseñar profesiones. Y es más, creó una escuela de intérpretes español-árabe que en aquel momento el rey soberano del reino alauí al que pertenecía Marruecos
pues muchas veces lo contrató para que le hiciera de intérprete entre él y otros embajadores europeos, españoles, italianos, o sea, de donde fuera, ¿no? Pues recurrían a él para esto, porque él acabó siendo un gran arabista. Y luego tenemos a Gaudí, ¿no? Que a Gaudí es el que se le encargó el proyecto que ahora vamos a explicar, cuál era ese encargo. Pero para que ustedes vean todos los agentes, ¿no? que son importantes, ¿no? ¿Cuál fue el primer encargo que se le hizo? El primer encargo es que José María Lerchundi, el prefecto de los franciscanos y el vicario general de la Iglesia Católica en el norte de África, o sea, tenía esos dos cargos, le pidió a Claudio López Bru, que lideraba en cierta forma todo el tema de los planteamientos políticos y económicos de España en Marruecos, le pidió que por qué no le construía una iglesia más grande para atender a los católicos, pero de cualquier país, ¿me entienden? No solo de España, sino todos los católicos que podían venir de Francia, de Inglaterra, de Alemania, porque la iglesia que tenían, la ven ustedes a la izquierda, aquí. Imagínense, era una iglesia muy pequeña. Eso es la fachada de la iglesia y esto era el antiguo convento. Entonces se les había quedado pequeña, apretados, cabían 400 personas, aquello ya para un Tánger internacional que en aquel momento tenía embajadas de casi 12 países, pues no cabía, ¿no? Y entonces Lerchundi le pide a Claudio López Bru que le construya una iglesia mucho más grande. Pero ¿qué pasa? Detrás de todo esto había también una presión por parte del gobierno español en el que la política exterior de España pues era un poco floja en relación a los demás países. Y pobre España siempre quedaba como la cenicienta en todos los acuerdos económicos o de privilegios, siempre quedaba, ¿no? Y España lo que quería era poder tener autoridad en algún terreno, en el que fuera. Y pensaron, si nosotros creamos una diócesis, por lo menos tendremos un margen de autoridad que es para todos los países, ¿no? Y entonces, ¿qué pensaron? Pensaron, y eso también, sobre todo lo pensaron entre Claudio López Bru y Segismundo Moret, ¿no? Que igual se podía pedir que el Vaticano creara una diócesis en Tánger, ¿no? Y que empezara a construir ya lo que sería la futura catedral. Entonces, ustedes ven la diferencia, ¿no?, entre el planteamiento que había y lo que diseñó Gaudí. Claro, había ese afán de crear una diócesis en el norte de África que dependiera de España. Claro, aquí están los pobres franciscanos, que ellos son los que se habían dejado allí el pellejo. Y claro, esos franciscanos todos siempre, desde el siglo XIV, habían sido españoles. Con lo cual, claro, la gente marroquí apreciaba mucho a los franciscanos, pero claro, los franciscanos españoles, ¿no? Y entonces Segismundo Moret lo que quería era aprovechar esa presencia tan positiva, ¿me entienden?, para sumar y barrer para España. Igual los franciscanos, eso no lo sé, porque no hay documentos explícitos, ellos hubieran preferido depender directamente de Roma. Ustedes me entienden, ¿no? O sea, que la diócesis no dependiera de España, sino que dependiera de Roma para desligarse de todos esos asuntos políticos, porque claro, su misión ahí sobrepasaba todos esos temas, ¿no? Pero ustedes pueden ver, ¿no? Claro, a veces, ¿qué pasa? Que este edificio, con esa iglesia central, no se había entendido, porque muchos decían que eso era desmesurado, ¿no? Porque ustedes ven que todas las torres que ven centrales corresponden a lo que era el templo, ¿no? Entonces, claro, hay estudiosos de ahora, no de aquel momento, les parece desmesurado porque piensan que el encargo, ¿me entienden ustedes?, era una iglesia y un convento. Claro, si piensas esto es desmesurado, pero si sabes lo que hay sumergido, pues ya no es tan desmesurado, ¿no?
O sea, y aquí está lo que hay que entender y con lo que hemos en ese sentido, bueno, pues superado esa idea de que este proyecto no salió adelante porque se consideraba desmesurado para el espíritu franciscano. Y ahí también hemos encontrado un documento de los propios franciscanos en una, bueno, lo que llaman sus reuniones capitulares, ¿no?, en que del año de octubre del 91, donde se dice que, habiendo visto ese proyecto, están todos de acuerdo menos uno. Pero dicen así, hablando siempre en términos ambiguos, pero que quizá habría que remitir el proyecto a la Santa Sede, al Vaticano, al dicasterio de la propaganda de la fe, que es el que se encarga de las misiones católicas en países pues no católicos, consultar a ver la opinión. Claro, cuando lees esto, dices, todos estaban de acuerdo, menos uno. Vaya, pues no pasa nada, ¿no?, que uno esté en desacuerdo, ¿no? Y dicen consultar, pero me entienden ustedes, para también crear una diócesis, pero que quizá dependiera directamente de Roma. O sea, hay que saber entre líneas, leer entre líneas la documentación que hay, ¿no?, la comparación. Y el carácter, aquí voy a ser más breve, ¿no? Cómo Gaudí consiguió individualizar o caracterizar ese proyecto para integrar todas esas peticiones que antes hemos dicho, ¿no? Primero, crear un templo para católicos en Tánger porque hacía falta, con previsión de ser una futura catedral, con lo cual no va a ser un templo parroquial, ustedes lo entienden esto, ¿no? Es muy distinto un templo parroquial de una catedral. Segundo, una sede central de la misión franciscana que en el futuro pudiera convertirse en sede de una diócesis regida por franciscanos españoles. Sede central, ¿no? ¿Qué pasaba? Los pobres franciscanos habían sacado adelante sus edificios a trancas y a barrancas, sobre todo con José María Lerchundi, ¿no?, que es el que había dado más empuje a todos los edificios que existían en aquel momento, ¿no? Pero claro, tenían el convento y la iglesia juntos en mitad de la Medina o del casco antiguo, diríamos hoy, de Tánger. Luego tenían una escuela para niños en otra punta de la Medina, una escuela para niñas, todo disperso, ¿no? Entonces lo que querían es ponerlo todo junto, ¿no?, para dar una impresión pues más potente, ¿no? El tercero son las pretensiones del mecenas, ¿no? Quería que esa construcción, ¿no?, de sede central de la misión franciscana, ¿no?, diera una imagen poderosa de la presencia de España en Marruecos, ¿no?, que la gente pudiera decir, hombre, caray, ¿qué edificios tiene España en Marruecos? ¿Me entienden ustedes, no? O sea, dar del posible poderío de España, ¿no? Y la cuarta es que todo esto había que construirse en una ciudad islámica, con una potente dinámica de occidentalización, ¿no?, y que ese edificio no podía producir rechazo. Entonces, ¿qué va a hacer Gaudí? Gaudí lo que va a hacer es lo que llamamos inculturación. O sea, hacer que el edificio, las soluciones utilizadas en el edificio, tuvieran una conexión con la cultura y con la religión islámica. ¿Me entendéis? Si hay que hablar de que es un lugar sagrado, pues un concepto de sagrado que sea universal, que entre por los sentidos, porque toda la arquitectura de Gaudí, como ustedes han visto antes en los dibujos de Manuel Arenas, los primeros, los explorativos, no está el impacto de la luz, el impacto de los volúmenes, el impacto de la ventilación, ¿no? Pues entonces él decía, todos esos problemas, yo voy en este edificio, voy a intentar solucionarlos de acuerdo con la mentalidad musulmana. Tenemos primera enculturación. Esos 4 patios que ustedes ven aquí y a la izquierda tienen un detalle de un patio. Claro, tú ves que la gente europea eso le llama claustro. Claro, si está en una catedral o está en un convento, pues se llama claustro. Pero eso es en Europa. Pero resulta que Gaudí, cuando viajó a Tetuán a principios del 92, pudo visitar, y él que se fijaba mucho en todo,
el prototipo de casa marroquí que se llama la casa patio. La casa patio es la típica casa romana adaptada a la climatología del norte de África, ¿no? Una climatología dura, ¿no? Entonces, la casa patio, aquí podemos ver algunos ejemplos de casa patio, ¿no? Que casi no tiene ventanas al exterior, las habitaciones están solo abiertas a un patio central, y entonces posiblemente estos 4 patios no eran claustros, sino eran patios que pudiesen recordar, ¿me entienden ustedes?, a los estudiantes islámicos, porque aquí en todo esto había también las sedes de las escuelas y de los talleres profesionales, la biblioteca y la escuela de traductores estaban en este complejo, o pensados para que estuvieran en este complejo, bueno, pues pudieran salir y recrearse, ¿me entendéis?, en esa idea de casa-patio, pero de la cual recoge Gaudí el espíritu, no copia exactamente igual. Eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Aquí tenemos otra casa-patio de Tánger con la fuente en medio. Antes hemos visto, Manuel os ha enseñado también que esos patios todos tienen una de esto central, ¿no? Aquí otra idea es que ¿qué pasa? Sabemos que en los países islámicos los templos católicos no pueden tener campanarios, está prohibido tocar las campanas, ¿no? Entonces dices, claro, todas esas torres, nosotros aquí vemos una iglesia con torres y decimos son campanarios, ¿no? Claro, ahí no, porque no se podían tener campanas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Gaudí? Gaudí eleva esas 9 torres, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, estas son las de comunicación vertical, ¿no?, para subir a todos los pisos, estas que tienen esas ventanas rayadas, y en cambio las que están dentro, que son 9, lo que pasa es que aquí no se ven todas porque es una vista frontal, eran torres que son las cúpulas que cubrían el techo de la iglesia para conseguir una iluminación, vamos a decir, extraordinaria, ¿no? Un juego de luces y sombras que entraba por esas ranuras y por esos calados que tenemos aquí abajo, y iluminaba, o sea, cubrían toda la iglesia. Imaginaros, ¿no?, que tú entras en un espacio cuadrado, miras al techo y ves techos súper altos, como si ustedes han visitado el Palau Güell, si no, pues la verdad es que vale la pena, ¿no? Entonces miras para arriba, tiene una altura, en el Palau Güell el salón tiene una altura de prácticamente 5 pisos, es un solo espacio, y miras para arriba y claro, ves todos los agujeritos por donde entra la luz y un gran foco central por donde también entra la luz. Esa era la misma solución, porque Gaudí lo dijo, no nos lo hemos sacado de la manga, eso hemos recogido 3 testimonios donde él dice que para hacer esas cúpulas del templo se había inspirado en la cúpula del Palacio Güell. Es más, también hemos recogido información de que en el Palacio Güell optó por esta solución por indicación del conde, del propio Eusebio Güell, o sea, del conde, ¿no?, que le había dicho a Gaudí, mira, yo quiero un salón donde el espacio se ennoblezca, o sea, pueda parecer más noble, más misterioso, por el tipo de luz. Te voy a llevar a una ermita que hay cerca de Reus, donde hay una cúpula, y quiero que me hagas una cúpula como esta. Y se sabe que viajó y Gaudí le hizo esta cúpula. Y aquí tenemos pues esas cúpulas que salen, con lo cual no son torres, son cúpulas. Aquí tenemos el remate de la torre central, que la vemos que remata todas esas torres también con figuras. Claro, por el dibujo no podemos identificar todas las figuras, qué figuras son, pero sí la figura central vemos que lo ven un pájaro con las alas abiertas, ¿no? Lo ven, es ese que el dibujo está muy ampliado y por eso pues ustedes lo pueden ver mal, pero aquí pueden ver que esto es un pájaro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Una iglesia donde casi siempre, ¿no?, se remata lo más alto de la iglesia con una cruz, aquí no está rematada con una cruz, sino
con un pájaro. Gaudí está buscando esa conexión, ¿no? Para los cristianos sabemos que esa es la imagen del Espíritu Santo. La Iglesia se sabe que va a estar dedicada al Espíritu Santo. Para el mundo islámico, el pájaro era el alma de lo justo, ¿no? Que vuela hacia la eternidad, o es la imagen del amor, ¿no? La paloma es la imagen de la transmisora del amor, ¿no? Aquí estamos viendo entonces que remata las cúpulas con conexiones en que, bueno, que pueden haber un acuerdo. Cuando un musulmán mira aquel edificio, no va a ser absolutamente extraño para él, ¿no? Esa inculturación, ¿no? Aquí tenemos otra vista de lo mismo, y aquí los palomares que ha contado Manuel, ¿no? Aquí tenemos esos otros palomaros, que veis que son esas agrupaciones con torres parabólicas, que se pudo inspirar también Gaudí, o sea, una cosa le llevó a otra, ¿no? Y aquí salen el protagonismo de uno de los detalles, porque hay muchos más, no podemos explicar todos, ¿no? Porque por esa correspondencia de fechas, vemos que las torres que eran de comunicación interior con escaleras estaban rematadas por las figuras de los 4 evangelistas, y uno de ellos es el león, y el león tiene la misma forma que el león que está dibujado en el plano y el que está en forja en la entrada principal, ¿no? Ustedes pueden ver, es que se ve bien, ¿no? La postura del león es muy típica, no hay duda, ¿no? Aunque sea en esquema, ¿no? Y el otro es el toro, que son las dos que se veían desde la fachada principal, ¿no? También otra inculturación es el énfasis que se da a la puerta principal. Aquí podemos ver la puerta principal de la Mezquita Mayor de la Medina. Podemos ver de otro edificio que también es paralelo a las mismas fechas, que es el Colegio Teresiano de Barcelona, donde vemos que hay ese cuerpo, ¿no? que se añade o que sobresale de la fachada, que era la entrada principal por donde se entraba. Y al lado el dibujo de una de las entradas, la entrada principal a este edificio de Gaudí, ¿no? Pueden ver que, fíjense, entre el Colegio Teresiano y aquí, que os digo, son también de las mismas fechas, hay la misma clasificación, ¿no? Una puerta de forma parabólica y calados, por encima calados. Aquí tienen el escudo de Santa Teresa y aquí tendríamos el escudo de los franciscanos. Como ven, todo eso es inculturación, ¿no? Dices, ¿y por qué remata las torres con estas figuras? Pues porque las torres de las mezquitas tenían, aquí les he puesto un detalle de un yamur original. Aquí ven un yamur puesto en uno de los minaretes de una de las mezquitas de Tánger. El yamur era como no solo decorativo, no era el pararrayos, porque ustedes ven que el pararrayos es esta otra línea que sube para arriba. El yamur era decorativo, pero también era para espantar, como ellos decían, a los malos espíritus. Entonces, claro, Gaudí traslada esa forma de rematar las torres, que en Europa no lo hacemos nunca, ¿me entendéis? También con un elemento que es significativo, pero para los cristianos. Y en este caso pone animales, bueno, pues claro, los 4 animales de los 4 evangelistas, el toro, el águila, el hombre y el león, pues son animales, no hay la cruz. Claro, la ausencia de la cruz te llama poderosamente la atención y te confirma esa inculturación, ¿no? Que en principio dentro seguramente debía estar, pero fuera no, por ese motivo de inculturación, ¿no? De generar un diálogo. Y lo último, las condiciones físicas del entorno. Yo aquí les voy a ser breve. Ven esas torres que son parabólicas. Aquí tenemos una de las torres de la entrada que conforma el módulo de entrada. Imagínense, ¿no? Que es como un pórtico. Aquí cambia el concepto de pórtico también Gaudí. Nosotros cuando hablamos de pórtico siempre hablamos de algo más bajo que la fachada del edificio.
y abierto, ¿no? Y aquí es un pórtico que sobrepasa toda la fachada, que es alta, tiene casi 29 metros de altura, y que encima por dentro está vacía, ¿no? Es como para dar una idea de decir, cuando ya debías entrar por ese pórtico, te debías de quedar pues un poco impresionada por la magnitud del espacio alto que se creaba, para decir, pues verás lo que te espera dentro, ¿no? O sea que también cambia el concepto de pórtico, pues creando un nuevo concepto. Aquí las ventanas que antes nos ha hablado también Manuel, ese es el dibujo de las ventanas, una grande y una pequeña, y vemos eso mismo en la cripta o la iglesia inferior, yo prefiero decir iglesia inferior porque no es cripta, de la colonia Güell. Ustedes pueden ver la misma ventana construida. Aquí les he puesto, bueno, también para que vean las ventanas y quizá para que puedan ver esos elementos que antes les explicaba Manuel, que en la mitad de cada lóbulo, en el centro, había estas especies de elementos pegados que eran como un mirador, como balconadas, ¿no? Que son impresionantes también. Aquí pueden ver la cúpula esa de la del Palau Güell, ¿no? Con todo ese tipo de iluminación que antes hemos hablado. Por fuera vemos que es muy igual. Pueden ver esos calados abajo, aquí los calados de abajo, esas ventanas arriba, ¿no? O sea, hay ese paralelismo también. Aquí vemos la sombra. A Gaudí la iluminación era un tema, que para él arquitectura era saber iluminar un espacio cerrado, un espacio interior. Y vemos que hasta el esquema que él hace, ¿no? De la planta la pone con un sombreado, ¿no? Y con Manel, que él domina más ese tema de la luz en los edificios, llegamos a pensar que esta sombra era una sombra hacia el sudeste y que correspondía a media mañana, ¿no? Y que también nos indicaba que la fachada principal debería estar mirando a la bahía de Tánger. Aquí la iglesia, que pueden ver, miren ustedes el estilo, ¿no? Era un estilo, otra cosa que también interesa destacar sobre el tema de inculturación, es que Gaudí no va a utilizar ninguna tipología existente, que era totalmente contrario a la moda orientalista, ¿no? De que yo construyo un edificio y le pongo de decoración, venga, de escayola árabe, venga el tema morisco, el tema neomudéjar, o sea, le pongo todo esto y me quedo tan contentito. Claro, ¿qué pasa? Que las embajadas alemana, francesa, todos eran ese tipo neomudéjar. Ahora ustedes solo piensen, ¿qué impresión podía causar estos edificios a una persona propia del lugar? Ustedes me entienden, ¿no? Pues como que no. En cambio, Gaudí lo que quiso crear era un edificio que pudiera estar relacionado con el entorno, que pudiera caerles bien, que lo pudieran sentir como algo propio, aunque no hubiese salido de su cultura. Y eso solo era posible hacerlo con un lenguaje arquitectónico. Por eso, en ese proyecto de Gaudí, con eso ya acabo, ese proyecto de Gaudí no tiene mucha decoración. Es solo va jugando con las luces, con las sombras, con una buena ventilación, con soluciones de espacios que puedan recordar a la gente del norte de África que es un edificio creado para esta tierra, ¿me entendéis? Y que ha salido de esta tierra, porque Gaudí se metió en ese entorno físico, cultural y religioso para establecer esa conexión. Bueno, ya con esto acabo. Estarán de acuerdo conmigo que es un proyecto realmente asombroso y es un estudio, un trabajo científico realmente serio, solvente, exhaustivo, minucioso, que hace una aportación muy significativa
al conocimiento científico de la obra de Antonio Gaudí en uno de sus proyectos más desconocidos y en un periodo de su vida de gran ebullición creativa, como fueron los años 82 y 83 del siglo XIX. Damos por concluido el acto de presentación de Gaudí en Tánger, rogándoles que me acompañen en el aplauso que merecen los autores. Muchas gracias.